Lucas 22, del 1 hasta el 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Amén. Lo que haremos a continuación, ya hicimos una parte, fue leer la palabra de Dios. Vamos a explicar la palabra de Dios y a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. De eso se trata la predicación expositiva. Leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Los últimos días que Cristo estuvo en Jerusalén, recordemos que Él llegó a Jerusalén, y esos últimos días que Él estuvo en Jerusalén antes de ir a la cruz del Calvario, los dedicó, como siempre lo hacía, a enseñar la palabra de Dios por la mañana en el templo, tal como dicen los versos 37 y 38 del capítulo 21. Quiero que pongan su mirada ahí. Dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces, Jesucristo los últimos días antes de ir a la cruz los dedicó a enseñar la palabra de Dios en el templo, y toda la gente venía a él por la mañana para escuchar sus enseñanzas en el templo. En este contexto es que se desarrolla el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana y el cual acabamos de leer. La predicación, por tanto, la he titulado Comprometido con Satanás. Ese es el título que le he puesto, Comprometido con Satanás. Verso 1, leámoslo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿De qué nos habla este versículo? Nos habla de que los judíos celebraban anualmente esta fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Una fiesta que Dios había instituido en la antigüedad como recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios, con esta fiesta, quería mantener vivo en la mente de su pueblo un corazón agradecido que no olvidara ninguno de los beneficios de gracia y misericordia recibidos de su mano. Eso era lo que Dios se proponía con la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Que recordaran siempre el sacrificio del Cordero Pascual, que Él era su Salvador y que Él era su proveedor y que Él era su protector. Al recordar esa fiesta, el pueblo de Dios siempre recordaría al Cordero Pascual y a Dios como su Salvador, proveedor y protector. Que recordaran que a través del pan sin levadura, que Él era el Dios santo de Israel, el Dios que no tiene tinieblas, y que su pueblo debía ser santo así como Él es santo. Entonces, la Pascua, que era el sacrificio del Cordero, y el comer panes sin levadura recordaba eso, que el pueblo de Dios debía ser santo así como Dios es santo,
y debían recordar que Él, como Cordero Pascual, que había provisto la salvación de su pueblo, al librarlos de la esclavitud de Egipto, Él era su Salvador, proveedor y protector. De igual manera, en nuestro tiempo, hermanos, a través de la celebración de la Santa Cena, el Señor Jesucristo, quien es nuestro Cordero Pascual, quiere mantener vivas en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades y los beneficios del Evangelio, es decir, las verdades de su muerte y su resurrección en favor de su pueblo. Cuando usted y yo nos reunimos el primer domingo de cada mes y compartimos la cena del Señor, Dios quiere mantener vivo en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades de la muerte y la resurrección de Cristo en favor de nosotros, los pecadores. Por eso, en la primera carta de Pablo a los Corintios encontramos la siguiente observación. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 hasta el 8. Vaya conmigo allá, mi amado hermano, busquen la Biblia y compruebe lo que dice la palabra de Dios en este texto al respecto de lo que vengo hablando. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios en los versículos 7 y 8 del capítulo 5 de Primera de Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí tenemos una alusión a la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Dice el texto, limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura en la Biblia tipifica el pecado. La levadura es un hongo que en la masa se expande y la infla. Se leuda la masa. Así el pecado en nosotros, un poquito de pecado contamina todo nuestro cuerpo. Y por eso Dios dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. ¿Cómo nos limpiamos del pecado? Creyendo en el Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, al comerle los panes sin levadura, estamos diciendo que nuestro Cordero Pascual es sin pecado y que por ser sin pecado, Él es el sacrificio perfecto para limpiarnos de la levadura que está en nosotros, para hacernos nueva masa. Por eso dice el verso 8, así que celebremos la fiesta. ¿Sí ve? ¿Celebremos qué? La fiesta, el comer la Santa Cena, el participar de la Santa Cena es una fiesta. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no con el pecado que antes hacíamos, ni con la levadura de malicia y de maldad. Esos pecados que no se ven y de los cuales nosotros podemos pasar desapercibidos entre una congregación, malicia y maldad. Limpiémonos de eso, sino con panes sin levadura, sin hipocresía, de levadura de sinceridad y de verdad. Dios quiere que seamos ¿qué? Limpios y seamos sinceros y siempre reflejemos la verdad de Cristo. Así es que, mis hermanos, esa fiesta judía, en cierta manera, o era lo que tipificaba la verdadera Pascua del Cordero Pascual, que era Cristo el Señor. Por eso, volvamos nuevamente a Lucas capítulo 22, a Lucas capítulo 22. El verso 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ya explicamos eso. Miles y miles de peregrinos judíos venían anualmente de diferentes partes de la nación y de fuera de la nación de Israel a celebrar la fiesta. Esta fiesta duraba 7 días y
se celebraba en el calendario judío de los días 14 al 21 del mes de Nisán, mes que en nuestro calendario gregoriano corresponde al mes de abril. En esa época se celebraba la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Se calcula que alrededor de más de 2 millones de peregrinos judíos venían a celebrar en Jerusalén la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Por lo que se entiende que esto era un acontecimiento de grandes proporciones y muy importante para el pueblo de Dios. 2 millones de peregrinos desfilaban, entraban y salían durante esos días a Jerusalén. Nos dice nuestro texto que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y según el verso 2, que nos dice: y los principales sacerdotes en ese entonces y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Hay algo importante para resaltar en el verso 2. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar al Señor Jesucristo porque temían al pueblo. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes y los escribas que buscaban matar al Señor? Los principales sacerdotes eran los jefes de los sacerdotes, quienes realizaban y dirigían todos los actos ceremoniales en el templo, sacrificios, ofrendas y todas esas cosas, etc. Y los escribas no solamente eran los que escribían la ley en papiros y en cueros de cabra, sino también quienes enseñaban la ley de Dios al pueblo. Eran los maestros de la ley. Mis hermanos, reflexionemos por un momento. Estos hombres, los principales sacerdotes y los escribas, los maestros de la ley, los que dirigían a los sacerdotes y se encargaban de las cosas ceremoniales en el templo de Dios, estos hombres que eran los responsables de la formación y el crecimiento espiritual del pueblo de Dios, quienes debían ser ejemplo de santidad y justicia, y quienes debían animar al pueblo de Dios a creer y a recibir al Señor Jesucristo, en lugar de eso, estos hombres se llenaron de odio contra Cristo y con astucia buscaban cómo matar al santo Hijo de Dios, al Mesías prometido, porque temían al pueblo. ¿Qué quiere decir eso, que temían al pueblo? Es decir, que buscaban cómo echarle mano a escondidas del pueblo para que el pueblo no se fuese a sublevar contra ellos y los apedreara, porque la gente admiraba y seguía al Señor Jesús y ninguna tacha podían encontrar en Él. Porque si lo hacían públicamente, si lo echaban preso, el pueblo se sublevaba contra ellos y los podían linchar. Ellos, en su astucia, planeaban ponerlo preso y matarlo, pero después de la fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua, cuando ya los peregrinos se hubieran marchado de la ciudad y la ciudad no estuviera tan concurrida, para evitar así el alboroto del pueblo. Ese era el plan de ellos. Mateo 26, del 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Sí notan? Entonces, ese es el pasaje paralelo que nos aclara un poco más lo que dice en Lucas capítulo 22, verso 2. Vamos a leer el verso 3. Entonces,
Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Verso 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Dos cosas muy tristes, pero a la vez muy confrontadoras, nos revela este versículo 3. La primera cosa triste y confrontadora que nos revela este versículo 3 es que la abominable traición contra el Señor Jesucristo la llevó a cabo uno del número de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. La llevó a cabo uno, dice el texto, del número de los 12 que el Señor Jesucristo había escogido para que estuvieran a su lado. ¿Quién fue ese? Judas. Uno que se llamaba Judas el Iscariote. ¿Quién era Judas? Su padre se llamaba Simón, según San Juan 6:71. No lo busquen, ahí tienen la información. Su padre se llamaba Simón. Su nombre en hebreo significa alabanza. Judas en hebreo significa alabanza. Era procedente de una ciudad de Judá que se llamaba Queriop, con Q y terminación en T. Queriop. Por eso lo llamaban el Iscariote, porque era de esa región, de la ciudad de Queriop. Por eso le decían Judas el Iscariote. Era el único de los 12 que no era de Galilea. Los 11 restantes eran de la región de Galilea, pero Judas era de la región de Judá. ¿Quién iba a creer, hermanos, que uno del círculo íntimo del Señor lo fuera a traicionar? ¿Quién iba a creer que uno que fue enseñado por Cristo, que anduvo con Él para arriba y para abajo, que comió del mismo plato del Señor, que durmió cerca a Él, que vio los milagros, que vio sus maravillas, que escuchó de su sabiduría, que vio su bondad, que vio su misericordia y su amor, resultara ser un hipócrita y miserable traidor contra el Señor Jesucristo? Simplemente aquí se cumplió la profecía que está escrita en el Salmo 41, verso 9, y quiero que vaya ya, por favor. Salmo 41, verso 9. Dice así la palabra de Dios. En el Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ese texto es una profecía que hace referencia a Judas el Iscariote. Judas el Iscariote tenía altísima confianza del Señor Jesucristo. Aunque Cristo sabía que Él era el hijo de perdición, que Él era un diablo, porque así lo llamó en un texto, Él no fue rechazado por Cristo. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Cristo confiaba en Él. Recordemos que Judas manejaba la bolsa del dinero de los apóstoles. El que de mi pan comía, el que comía del plato del Señor, el que dormía cerca a Él, levantó contra Él el carcañal, lo traicionó. ¡Qué tremendo! ¿Quién iba a creer eso, mis hermanos? Eso es triste y es lamentable que uno de los 12 del círculo íntimo del Señor, que fue instruido, que vio todo lo que hizo Cristo, lo traicionara. Y la segunda cosa triste y confrontadora que podemos ver en el verso 3 es que la mente y el corazón de Judas fueron influenciados, posesionados por el mismo Satanás. ¿Qué nos dice el texto?
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. El texto dice, y entró Satanás en Judas. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 27, más o menos dice las mismas palabras. Dice así, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Tenemos dos testimonios de la Escritura de que Satanás entró en Judas. En Judas, escúchenlo bien, hermanos, esto es confrontador. No entró un demonio, sino el jefe y el cabeza de los demonios, el mismo Satanás, el príncipe de los demonios, entró en Judas. Judas el Iscariote, el discípulo y apóstol del Señor, se convirtió en un miserable traidor, en un discípulo y en un agente servidor del mismo diablo en ese entonces. En términos humanos, óiganlo bien, en términos humanos, la entrega del Señor Jesús por parte de Judas a sus enemigos fue una obra satánica que provino de las mismas entrañas del infierno. Fue una obra de alguien que quería acabar y destruir como fuera la obra de Dios en la tierra. Fue una obra de alguien que odia y detesta los designios de Dios. Por tanto, aquel que conociendo las verdades del Evangelio traiciona las verdades del Evangelio, quien quiera que promueva la murmuración, el chisme, la intriga, la división, la contienda en la iglesia, es culpable de traicionar al Señor Jesucristo, tal como Judas. Todo aquel que se rebela y va en contra de los principios de Dios para su iglesia, y que lucha o que procura hacerle mal a la iglesia o a los miembros de su iglesia, está actuando con un corazón de Judas, un corazón coaccionado y dirigido por Satanás. Una persona así está obrando conforme al corazón de las órdenes del diablo. Por tanto, tiene que arrepentirse de su pecado antes de que sea demasiado tarde y no haya lugar para el arrepentimiento, como aconteció con Esaú, que después de que quiso arrepentirse, sus lágrimas no fueron tenidas en cuenta. Mucho cuidado. Verso 22, 4, perdón. Verso 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. O sea, Judas fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Lo que nos revela este versículo es que Judas fue y orquestó, después de que Satanás entró en él, fue y orquestó el plan con los interesados en matar al Señor Jesús y con los que podían echarle mano. ¿Quiénes eran? Los principales sacerdotes y los jefes de la guardia, nos dice el texto, los jefes de la guardia. ¿Qué vemos en Judas? En esta actuación de este versículo, o lo que nos revela este versículo. Vemos a un hombre cuyos pensamientos y corazón están influenciados y enceguecidos por Satanás. Sin darse cuenta, Judas, y creyendo que estaba actuando según su astucia y su sabiduría, en realidad estaba llevando a cabo los propósitos del enemigo de Dios. Estaba llevando a cabo uno de los complots más horrorosos y pecaminosos que se hayan podido cometer en el mundo entero a través de la historia.
entregar al Santo Hijo de Dios como si fuera un criminal en manos de sus enemigos. Judas tal vez pensaba en su sabiduría mundana que al hacer esto no solamente ganaría plata, sino que también ganaría amistades y reconocimiento en las altas esferas de la sociedad judía, porque se estaba codeando con los principales sacerdotes, con los escribas y con los ancianos del pueblo, y aún con los jefes de la guardia. Es decir, él se estaba codeando en esos momentos con la más alta alcurnia de la sociedad judía en esos momentos. Sus pensamientos y sus ambiciones estaban solamente centrados en él mismo y no en Dios ni en el bien de su prójimo. Verso 5. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Algo muy importante. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los principales sacerdotes y los jefes de la guardia. Algo muy importante para resaltar ahí, ellos se alegraron, los principales sacerdotes, los escribas y los jefes de la guardia, se alegraron. ¿Se alegraron de qué? De que Judas hubiera accedido a colaborar con ellos para entregarles secretamente al Señor Jesús en sus manos. A esta alegría que sintieron los principales sacerdotes, los escribas y los capitanes de la guardia, la podemos llamar el placer satánico, ¿o no es así? A esa alegría que sintieron estos hombres podemos llamarlo el placer o el gozo satánico. Su enemigo, el Santo Hijo de Dios, aquel que no había hecho mal a nadie, iba a ser entregado en sus manos para que ellos hicieran lo que les viniera en gana, humanamente hablando. No quiero que pierdan de vista eso, humanamente hablando, porque soberanamente hablando era un plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Solamente Satanás y sus esbirros pueden hallar placer en hacer maldad al Hijo de Dios. Ellos se alegraron, ¿sí o no? Es un placer satánico. Ojo con esto nosotros, porque a veces nosotros, cuando alguien nos ha hecho un mal y vemos que le viene alguna calamidad o que es reprendido, en el fondo sentimos ¿qué? Alegría o gozo. A eso lo podemos llamar placer ¿qué? Satánico. Ojo con eso, porque nos estamos asemejando a Judas. No debemos alegrarnos del mal ajeno, por más enemigo y por más males que nos haya hecho. Debemos siempre mostrar un corazón misericordioso y temeroso. Solamente Satanás y sus esbirros pueden hallar placer en hacer maldad, en apresar, en azotar, en matar al Hijo Santo de Dios. Miren lo que dice Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. En este caso el insensato es el malo, el que no tiene a Dios. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Aleluya. Estos hombres tomaban esto como una diversión, hacer maldad al Santo Hijo de Dios. El texto también de Lucas capítulo 5 nos dice que ellos convinieron en darle dinero a Judas. Cuando Judas fue y les propuso eso, orquestando el plan, ellos convinieron en darle dinero a Judas. Según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso 15, le dieron 30 piezas de plata. Escúchenme bien, 30 piezas de plata. El equivalente hoy en día a unos
$15,000 en la plata actual. Lo que se pagaba en la antigüedad por un esclavo, según Deuteronomio. Se pagaba por un esclavo 30 piezas de plata, 30 ciclos de plata. Bien dijo el apóstol Pablo que el amor al dinero es que la raíz de todos los males. Judas, movido por su avaricia, no le importó traicionar a su maestro, no le importó entregar en manos de pecadores al santo y perfecto Hijo de Dios. Yo quiero que por un momento miremos 1 Timoteo capítulo 6 versos 9 al 10 y verá que esto fue lo que le aconteció a Judas. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Vaya ya conmigo, por favor. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice así, el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo, en trampa, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Ah? Quiso enriquecerse por su avaricia y cayó en tentación y en lazo. Su codicia lo llevó a hundirse en destrucción y perdición, porque a eso llegó Judas. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice, el cual codiciando algunos, no todos, se extraviaron ¿de dónde? ¿Qué hace el amor al dinero? Nos extravía de la fe y somos traspasados de muchos dolores. Y eso fue lo que le aconteció a Judas. Porque eso es lo que nos narra la historia de este hombre, la triste historia de este hombre. Se extravió de la fe y fue traspasado de muchos dolores. Qué terrible situación la de Judas. Verso 6 de nuestro texto que estamos estudiando. Y él, cuando le ofrecieron dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Dice el texto, y él se comprometió. ¿Con quién se comprometió Judas? Humanamente podemos decir que con los escribas, con los fariseos y con los principales sacerdotes que le ofrecieron plata. Pero espiritualmente, realmente, ¿con quién se comprometió Judas? Con Satanás. Realmente se comprometió con Satanás. Por eso el sermón lo titulé Comprometido con Satanás. Comprometido con Satanás. Realmente Judas no vendió al Señor. Él vendió su alma al diablo. Porque ¿quién es Judas para que venda al Señor? Si el Señor es Señor y está por sobre el diablo. Judas no vendió al Señor. Él se vendió a sí mismo. Él vendió su alma al diablo. Él se comprometió con el diablo. El diablo es real, existe, hermanos. Judas cambió la vida eterna por el infierno, hermanos. Cambió a Cristo por el diablo. La ambición al dinero lo encegueció tanto que no le permitió ver las fauces del infierno. Y cuando vio las fauces del infierno, ya el infierno se lo había tragado. Así aconteció con Judas, hermanos. Él cambió la vida eterna por 30 miserables piezas de plata. Muchos hoy en día cambian la vida eterna y a Cristo por una vida de adulterio, por unos meses o años de adulterio, de infidelidad a su esposa o a su esposo.
Muchos, a sabiendas de que la mentira es pecado, porque es imitar a Satanás, siendo y diciendo que son cristianos, siguen mintiendo y llevando una vida hipócrita y de doble moral, cambiando la verdad de Dios por la mentira, hermanos. La ambición al dinero, la codicia, la laxivia. Muchos cambian la vida eterna y a Cristo por la pornografía en su computador, dañando su mente y su corazón, y sin darse cuenta son arrastrados a tal punto que cuando ya quieren salir no pueden. Y solo la gracia y la misericordia de Cristo les podrá salir de allí si se arrepienten en espíritu y en verdad. El amor al dinero, el amor al sexo, el amor a las apariencias pueden llevarnos y conducirnos a las fauces del infierno. Y solo Cristo en su amor y misericordia podrá librarles de allí. Y el llamado hoy en día es a esto, a que no seamos como Judas. Por eso vamos a mirar unas aplicaciones prácticas de este pasaje que hemos considerado en esta mañana. El Señor Jesucristo dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. No solamente podemos tener avaricia por el dinero, podemos tener avaricia por la mujer del prójimo, avaricia por los paseos, avaricia por tantas cosas que creemos que ellas nos van a dar la felicidad y la paz y el regocijo que necesitamos, pero es falso. En primer lugar, tengamos mucho cuidado en nuestra vida espiritual, porque ninguno de nosotros, óiganlo bien, ninguno de nosotros, por más maduro, por más fuerte que sea en la fe, puede evitar ser tentado por Satanás. Pero lo que sí podemos, hermanos, es evitar caer en la tentación. Judas pudo evitar caer en la tentación del diablo, porque él, como los demás discípulos del Señor, había sido enseñado por el Señor Jesucristo a orar. Recuerdan que una vez los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, y entre ellos estaba Judas. ¿Y qué dijo Cristo? Dijo: cuando oréis, oréis así. Ellos habían sido enseñados a orar por el Señor. Y en la oración que el Señor Jesucristo les enseñó y nos enseñó a nosotros, Él les enseñó a pedir al Padre que no los dejara caer en la tentación y que los librara del malo. Judas divinamente pudo haberle dicho eso al Señor. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Judas fue instruido en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Judas hubiera podido decir eso? Entonces, ¿cómo usted y yo podremos evitar caer en la tentación que es inevitable que seamos tentados? ¿Cómo? Pidiéndole al Padre que no nos deje caer en tentación y que nos libre del mal si nos lo pedimos de corazón. Pero Judas no lo hizo. Usted y yo conocemos la verdad. Tenemos el conocimiento de Dios. Y si caemos en la tentación es porque no utilizamos las herramientas que Dios nos da.
Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Si lo hago de corazón, ¿ustedes creen que el Padre no nos ayuda? Claro que sí. Sí podemos evitar caer en la tentación. Cuando estemos tentados, invoquemos de corazón al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo, pidiéndole de corazón que nos libre. Vuelvo y lo repito, usted y yo todos los días somos tentados, hermanos. No hay día que no haya tentación, de una o de otra manera, pero todos los días somos tentados. Somos tentados a hablar mal del prójimo, somos tentados a decir mentiras, somos tentados a mirar a la mujer del prójimo, a desear lo que no debemos desear, a la pereza, al odio, al resentimiento, etcétera, etcétera. ¿O no es así? ¿Quién nos puede librar? Dios. En segundo lugar, examinemos nuestro corazón para ver si realmente nos hemos arrepentido, para ver si realmente somos genuinos discípulos de Cristo. Cuán importante es nuestro autoexamen de corazón. ¿Y por qué lo digo? Porque puedes haber sido bautizado en agua como Judas. Ustedes saben que Judas fue bautizado en agua y dio testimonio público de que Cristo era su Salvador. Puedes haber sido bautizado en agua como Judas, conocer mucho de Cristo como Judas, participar de la mesa del Señor como Judas, porque Judas participó de la mesa del Señor, escuchar sermones y las enseñanzas de Cristo como Judas, asistir juiciosamente al templo como asistía Judas con el Señor Jesucristo. Sin embargo, ser un avaro hipócrita religioso como Judas. Examine su corazón, examine su corazón. No podemos dormirnos en los laureles. Los días son malos y nuestro corazón es engañoso y el diablo es astuto. Tengamos mucho cuidado. Recordemos, hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso aconteció con Judas. En tercer lugar, guardemos nuestra vida cada día del amor al dinero. Pidámosle al Señor cada día que incline nuestro corazón a su ley y no a la avaricia, tal como dice el salmista en el Salmo 119. Señor, inclina mi corazón a tu ley y no a la avaricia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, si Satanás se atrevió a tentar a Cristo, ¿cuánto más se atreverá a tentarnos a nosotros? Pero por más que seamos tentados, hemos recibido de Dios su Santo Espíritu. Hemos recibido las herramientas de gracia para evitar caer en la tentación. Y por eso, hermanos, yo quiero que para terminar vayamos a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Y leamos este bello pasaje que nos da una promesa. Santiago capítulo 1, verso 12. Para que usted se anime cada día y no sea como Judas, sino como un verdadero discípulo del Señor. Verso 12, Santiago 1, 12. Dice así: bienaventurado el varón o la varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién es el que nos tienta? ¿Quién, hermanos? Satanás, lo que estamos viendo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás y mi corazón perverso se unen para hacer un equipo perfecto.
Su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué pasó con Judas? Todo este proceso. Fue tentado, fue seducido, atraído, concibió el pecado, dio a luz el pecado. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcado y reventado. Se salieron todos sus entresijos cuando cayó porque la soga se reventó. ¿Cómo terminó Judas? Pero nosotros tenemos esta promesa: bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. ¿Cómo podemos soportar la tentación? Viniendo a Dios y rogando a Dios que no nos deje caer en ella, que nos libre del mal. Porque cuando hayamos resistido la prueba, la tentación la podemos convertir en prueba. Cuando resistimos la prueba, recibimos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Judas no recibió la corona de vida, recibió la corona de muerte. Amados hermanos, espero que esta enseñanza, que lo que se dijo desde este púlpito hoy, haya sido de bendición y confrontación para su vida, y que podamos poner en práctica y tomar ese ejemplo terrible de Judas para no caer en él y no dejarnos llevar por la avaricia, y saber que solo en Dios tendremos fuerzas para vencer el pecado. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Dios, en este día a confiar y a depender de ti, a examinar nuestro corazón para ver si realmente somos discípulos de Cristo, para no caer en la religiosidad. Porque podemos ser bautizados, podemos conocer mucho de Cristo y sus enseñanzas como Judas, participar de la mesa del Señor como Judas, escuchar sermones y las enseñanzas de Cristo como Judas, asistir juiciosamente al templo como Judas, y aún así ser hipócritas, religiosos, avaros y traidores como Judas. Dios, danos la gracia, danos el poder, Señor, de perseverar cada día en el bien hacer. Danos la gracia, Señor, de soportar la tentación, de resistir la tentación. Tu palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tú no nos has dejado desamparados. Nos has dado tu palabra, nos has dado tu espíritu, nos has dado las promesas de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a vivirlas, a ponerlas en práctica, para que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu voluntad, oh Rey eterno. Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, por habernos permitido escuchar hoy tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por cada miembro de esta congregación, para que seas tú, Señor, edificando sus vidas, consolando y transformando de corazón todo su ser, para que no seamos religiosos, sino que seamos hombres y mujeres que realmente viven el Evangelio de Cristo. Te lo pedimos, Dios, porque solo tú nos puedes dar esta gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.